Escucha este dato. En el sector público, un 32% de los empleados es temporal. En cambio, en el sector privado es temporal solo un 25% de los asalariados. Si al gobierno realmente le preocupara la temporalidad, debería empezar a bajarla entre sus propios empleados. Pero me parece que lo que en verdad quiere con su reforma laboral es fastidiar las empresas y dar más poder a los sindicatos. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, como siempre con la ayuda fundamental de Miguel Martínez en el control. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, en Twitter e Instagram soy @diebarceló y en Facebook, LinkedIn, YouTube y Telegram me encuentras por Barceló y Asociados. En el canal de Telegram te puedes suscribir gratuitamente para recibir todos mis artículos y otro material. Y en Facebook nos encuentras también en la página de Radio Intereconomía Asturias, donde también encontrarás todos los programas que se emiten desde esta casa. Te recuerdo, por si no lo sabes, que Adrián Barbón, en el Día de Asturias, el 8 de septiembre pasado, dijo que su prioridad para lo que queda de legislatura va a ser convertir el bable en una lengua cooficial. Eso que antes era una posibilidad remota, ahora es una posibilidad muy concreta, porque de hecho ya cuenta con los 27 votos necesarios en la Junta General del Principado de Asturias para reformar el estatuto y hacer del bable una lengua cooficial, porque tiene los 20 votos del PSOE, los 4 de Podemos, los 2 de Izquierda Unida y el voto del traidor Adrián Pumares de Foro, que se presentó a las elecciones diciendo que la cooficialidad no era necesaria. Eso lo dijo Carmen Morillón, la presidenta de Foro, en el debate que hubo en la TPA entre los candidatos a presidente, y sin embargo ahora cambiaron de parecer, vaya a saber por qué razón, y traicionando la voluntad y el mandato de sus votantes, está dispuesto Adrián Pumares a apoyar esto que no solo no quieren los votantes de Foro, sino tampoco la inmensa mayoría de los asturianos. ¿Por qué? Porque no queremos empezar a recorrer el camino que termina en la Cataluña de Puigdemont. No queremos obligaciones, no queremos chiringuitos, más de los que ya hay, ¿no? Te comento una cosa. La ley de normalización lingüística de Galicia, normalización entre comillas, porque en realidad no hay nada que normalizar en lo que se refiere a la lengua, que es la ley número 3 de 1983 de Galicia, es la que desarrolla, como digo, la cooficialidad del gallego. Bien. Aquí está Adrián Barbón prometiendo que la cooficialidad será amable y transmiten la impresión de que no va a haber obligaciones. De hecho, hay mucha gente incauta que cree que la cooficialidad no significa prácticamente ningún cambio con respecto a la situación actual. Pero por eso te voy a hacer referencia, no solamente hoy, sino en todos los sucesivos programas, a distintas obligaciones que surgirían con la cooficialidad. Y te hago referencia a la ley gallega porque supuestamente Galicia es el modelo más amable, ¿sí? Porque si fuéramos a la ley catalana o del País Vasco, probablemente la ley, uno se imaginaría a priori que la ley sería peor. Pero vamos a coger la ley gallega, que es la que tenemos aquí al lado y la que se supone, como digo, que es más amable. Artículo 14.1. La lengua gallega es materia de estudio obligatorio en todos, repito, obligatorio en todos los niveles educativos no universitarios. Es decir, que un chico desde los 3 años hasta los 17 que termina la secundaria tendría en Asturias que dedicar horas al estudio del bable. Y aquí hay 2 problemas. 1, las horas de clase van a ser las mismas. Por lo tanto, si dedican más horas al bable, van a dedicar menos horas a otras materias. Y eso
Es preocupante, teniendo en cuenta que ya el nivel de la educación en España no es de lo bueno que nos gustaría. Pero además hay otro problema, que muchos no se han dado cuenta. Si va a haber más profesores enseñando Bable, los profesores, pongamos, de informática, que ya no van a poder dar su materia porque no va a haber horas suficientes, ¿qué van a hacer? Quiero decir, acá hay muchos profesores que están tranquilos, pero deberían temer por su puesto de trabajo, porque como mínimo les van a reducir las horas de clase, y si les reducen las horas de clase les reducirán sus ingresos. No sé si son los profesores de geografía, los de historia, los de informática o los de educación física o no sé de qué materia, pero hay una cosa seguro, si las horas de clase son las mismas y hay que dedicar más al Bable, hay que dedicar menos a otras cosas. Y todos esos profesores que enseñan esas otras cosas van a perder su puesto de trabajo o van a ganar menos porque van a trabajar menos horas. Además del perjuicio a todos los chavales que les van a obligar a estudiar una lengua inventada que no habla nadie en lugar de estar adquiriendo conocimientos útiles. Puedes firmar online, pones haciendounmundomejor.org, haciendounmundomejor.org y ahí firmas el manifiesto online y lo compartes entre tus amistades, porque esto lo paramos los ciudadanos o los políticos de izquierda nos van, y más los traidores, nos van a imponer algo que no queremos. Empezamos con las noticias de la semana. La primera es un nuevo logro, entre comillas, de la ministra de Trabajo, la comunista Yolanda Díaz. ¿Qué ha conseguido la ministra Yolanda Díaz? Que la empresa Deliveroo, de origen británico, que es una empresa que se dedica a transportar, a acercar la comida de los restaurantes hasta la casa de los consumidores, dando empleo a unas 4.000 personas en España. Bueno, esa empresa se va de España. ¿Por qué? Porque la ministra Yolanda Díaz impulsó la ley del rider, es decir, de los repartidores, supuestamente para defender sus derechos, y lo que ha conseguido es dejarlos sin trabajo. Esto es una muestra contundente de que cuando el gobierno se mete interfiere en la libre contratación entre privados, siempre lo estropea. Yo digo, si hay una persona, en este caso Deliveroo, que ofrece unas determinadas condiciones para hacer un determinado trabajo, y aparecen personas, en este caso 4.000, que aceptan esas condiciones, yo, o el gobierno, o la ministra de Trabajo, ¿qué tienen que opinar? ¿Qué tenemos que decir al respecto? Nada, son dos personas que se han puesto de acuerdo y ya está. Bueno, el comunismo es totalitario y el sanchismo-leninismo al final es de raíz totalitaria. Como hoy bien decía Alfonso Ucía, dejémonos de social comunista. Este gobierno es comunista, sin dobleces, sin nada raro. Es un gobierno comunista. Y los gobiernos comunistas, ¿por qué se caracterizan? Por considerar que los empresarios son explotadores. Por lo tanto, los quieren eliminar. No quieren que haya empresas. Les gustaría estatizar todo. Por ejemplo, concretamente a Yolanda Díaz. Entonces, hoy hay 4.000 personas que saben que el día 29 de este mes se quedan sin trabajo. Personas que podían tener un trabajo con horario flexible, no les exigían exclusividad, etcétera. Yo ya sé que el trabajo de los riders, de la gente que reparte en bicicleta, en general, los alimentos, digamos, distribuye los pedidos, no es un trabajo grato ni cómodo. Sí es un trabajo útil, pero no es un trabajo que alguien esté pensando hacer el resto de su vida, porque incluso, aunque quisiera, no podría, porque una persona de 60 años no tendría la fortaleza física para aguantar tanto tiempo andando en bicicleta como un chaval de 20 o 22. Estos son trabajos ideales para gente joven que puede complementar unos ingresos mientras estudia, por ejemplo, mientras se capacita. Entonces, ponerle trabas a esto es justamente dejar sin ingresos a toda esa gente. Por eso,
siempre en lo que se refiere a relaciones laborales, como otros ámbitos también, pero en particular en relaciones laborales, hay que pedir al gobierno que no se meta, porque en este caso han arruinado los ingresos de 4.000 personas, porque va a ser imposible que estas 4.000 personas se recoloquen en las otras plataformas de distribución. Entonces son 4.000 personas que van a estar peor, sin contar además el perjuicio a los clientes que probablemente no van a poder seguir pidiendo en el restaurante donde pedían, que trabajaba con Deliveroo, hasta que ese restaurante no esté trabajando con otra plataforma. En definitiva, una serie de inconvenientes que no teníamos por qué sufrir porque el sector privado se estaba arreglando bien, digamos. Había una gente trabajando, otra persona produciendo, unos restaurantes vendiendo más y un consumidor satisfecho. Bueno, todo eso lo arruinó la ministra Yolanda Díaz. Por eso cuando hay gente que critica a este gobierno y dice que son vagos, yo digo, ojalá fuesen vagos. Ojalá, porque cuanto menos hagan, menos daño producen. El problema es que esta gente, algunos de estos, son bastante activos. Yolanda Díaz está demasiado activa y ese es el peligro, que trabaja demasiado. Ojalá fuese vaga. ¿Cómo este gobierno está dispuesto a destrozar cada aspecto, cada posibilidad de progreso, cada posibilidad de prosperidad que hay? Y esta ya es la segunda noticia que te doy. El Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley de servicios de atención al cliente. ¿Y esto de qué se trata? Se trata de garantizar, comillas, una atención eficaz, accesible, inclusiva y no discriminatoria. Mi primera pregunta es, ¿qué es lo que pasa en las empresas? ¿Es que las empresas no quieren atender de manera eficaz y accesible a sus clientes? O sea, ¿tiene que venir el ministro de Consumo a decirle a las empresas cómo atender a sus clientes de manera eficaz y accesible? Esto es un contrasentido. Una persona que nunca ha trabajado en la empresa privada le va a decir a una empresa que tiene cientos de empleados cómo tiene que atender a sus clientes. Esto es ridículo. Esto es otro ejemplo de que el gobierno no tiene que meterse en estas cosas. El gobierno no está para regular la atención al cliente de las empresas a sus clientes. Simplemente no está para eso. Sin embargo, en los lugares más insospechados, he escuchado comentarios favorables, como diciendo, sí, me parece bien, porque la atención ahora va a ser personalizada y ya no me van a atender robots y ya no voy a tener que estar en el teléfono que me pasen de un robot a otra máquina. Ok. De hecho, este proyecto dice que va a mejorar la comunicación entre consumidores y empresas. Y yo vuelvo a preguntar, ¿es que las empresas no están acaso preocupadísimas por conocer lo que piensan sus consumidores? De hecho, viven de los consumidores, de sus clientes. El problema es el siguiente. Si hay ahora compañías de seguro que permanentemente están ofreciendo precios más bajos, ¿por qué te crees que es? Porque, entre otras cosas, han reducido un montón de costes y uno de esos costes que han reducido es el de atender la forma de atención al cliente, que tratan de canalizarla a través de aplicaciones móviles, de internet y de métodos automatizados telefónicos. Si las empresas son obligadas por esta norma, que ojalá no se apruebe nunca, pero son obligadas a contratar 20, 50, 100 empleados, ¿tú qué crees que va a pasar con el precio de tu seguro? ¿Qué va a aumentar? Lo que no se puede es ser tan ingenuo de querer pagar algo barato, pero que me atiendan como si tuviera un servicio de 5 estrellas. Si yo voy a un hotel 1 estrella, no puedo pedir la atención de un hotel 5 estrellas. Bueno, el gobierno, que es antiempresario, es decir, está contra la sociedad, porque las empresas son el corazón de la sociedad, porque la gente trabaja en empresas, la gente se alimenta, se viste, todo sobre la base de lo que hacen las empresas. Muy bien, estar contra las empresas es estar contra la sociedad. Bien, este gobierno
quiere que las empresas que han decidido apostar por precios bajos tengan que dar la atención de otras compañías que tienen precios más altos. Pero eso no es posible. Claro, si uno no trabajó nunca en el sector privado, esto lo desconoce, pero bueno, en realidad, con un poco de sentido común yo creo que es suficiente. Pero digamos, entonces lo presentan como un derecho a de la gente a que te atiendan personas. Si tú buscas el seguro más barato, no tienes derecho a que te atienda una persona, tienes derecho a que te atienda un robot, porque es lo que estás pagando. Si tú quieres que te atienda una persona, vete a otra compañía de seguros que te cobra más. El problema es que ahora, con esta regulación, Sánchez ya no te deja elegir, porque van a subir los precios de todos los seguros, si es que esta norma se aprueba y finalmente las empresas no encuentran la forma de sortear, de esquivar esto. Porque fíjate una cosa, es tan invasiva esta ley, esta norma, que dice, por ejemplo, que si tú tienes que hacer un trámite o una queja, la empresa no puede aprovechar para ofrecerte otros productos o para informarte de una oferta. Resulta que yo tengo un seguro o tengo un determinado servicio con una empresa. La empresa tiene una oferta mejor y yo llamo por teléfono por otro motivo y la empresa no me va a poder comunicar que tiene un producto mejor para mí. Es ridículo. Luego, la ley da risa, pero en realidad no es nada gracioso. Regula cómo tienen que ser las encuestas de satisfacción. Entonces, dice que la encuesta de satisfacción se tiene que hacer después de que te hayan atendido, no antes. Quiere que esos datos sean públicos. Y además, quieren que sean auditados anualmente por una empresa que van a tener que contratar al efecto los servicios de atención al cliente. Esto es ridículo, es simplemente formas de aumentar los costes, supuestamente en defensa de los consumidores, pero van a arruinar a las empresas o van a subir los costes, por lo tanto, de una u otra forma el consumidor va a estar perjudicado. Y repito una cosa, porque a mí me sorprendió haber escuchado de una periodista que es razonable, decir, esta es la mejor propuesta que ha escuchado el ministro Garzón porque ahora nos van a atender personas. De ninguna manera hay que aceptar esto. Esto es una intromisión inadmisible. Y si aceptamos que el gobierno se meta incluso en decirle a las empresas cómo tiene que atender a sus clientes, luego, ¿qué va a ser lo siguiente? ¿Una ley para reducir el tiempo de espera en los restaurantes? O sea, va a venir el gobierno a decir, no, mire, usted tiene que tener más camareros porque la gente tiene derecho a que la atiendan en 5 minutos. Eso es perfectamente posible con este gobierno totalitario si le seguimos aceptando sus intromisiones. ¿Qué va a hacer lo siguiente? ¿Qué van a obligar a McDonald's y a Burger King a tener camareros? Estos son capaces, porque tú fíjate, lo que con la compañía de seguros y la gente hablando por teléfono con una máquina, a lo mejor es más difícil de verlo. Imagínate McDonald's si le obligan a tener camareros. Se rompe el modelo de negocio. El modelo de negocio de McDonald's es sin camareros. Si a ti te gusta que te atienda un camarero, pues tú no vas a McDonald's. Bien, vas a otro restaurante. Si obligan a McDonald's a tener camareros, McDonald's se va de España. Y tú dices, bueno, qué exagerado. ¿Qué exagerado no? Te acabo de decir que Deliveroo es una empresa inglesa que se va de España porque no le dejan trabajar. Entonces, esto de las compañías de seguro, las compañías de móviles o lo que sea, van a sufrir, pero el que más va a sufrir va a ser el consumidor. Por eso, el Ministerio de Consumo lo que habría que hacer es cerrarlo, porque es un ministerio que lo único que hace es atacar los derechos de libre contratación de la gente. Y el gobierno, insisto, no está para meterse en esas cosas. Y si aceptamos que se meta en eso,
luego se van a meter en las cosas más insospechadas. Pueden regular cuál tiene que ser el tamaño de las almohadas, cuál tiene que ser, lo que sea pueden regular. No, claro, no por casualidad el ministro de Consumo es un comunista al que le parece bien, por ejemplo, todo lo que pasaba en el muro de Berlín. Le parece bien, o sea, cuando la gente intentaba saltar siempre hacia Occidente, para el otro lado no saltó nunca nadie. Los mataba, mucha gente murió porque no pudo saltar el muro. Bueno, al ministro de Consumo, que es comunista, eso le parece bien. Entonces, claro, que de esa persona no salgan más que propuestas que atacan la libertad de empresa y ataca incluso el derecho de los consumidores y no solo los derechos, sino las alternativas de los consumidores. Porque hoy, insisto con el ejemplo de las compañías de seguros, hay muchas alternativas. Hay unas más baratas y otras más caras. Con esta intromisión, ese abanico de posibilidades se va a reducir porque, insisto, o las empresas encuentran la manera de sortear esta intromisión o van a tener que subir los precios, por lo tanto, el rango disponible para los consumidores va a ser menor y, en definitiva, van a estar peor que antes. Y otra cosa que pasó... Bueno, no, en realidad tuvo bastante repercusión, pero a mí me hubiera gustado que tuviera más. Es un informe que publicó CEPIME, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, sobre el crecimiento empresarial. Tú sabes, porque esto se dice mucho en los medios, que la empresa española es pequeña. Bien, el informe de CEPIME confirma eso. La empresa española tiene en promedio 4,7 ocupados, cuando la media de la Unión Europea es de más de 6. Y hay empresas británicas, bueno, en promedio son todavía más grandes. Y tú dices, ¿y a mí qué me importa el tamaño de las empresas? Bueno, a ti te importa mucho. Porque si una empresa es más grande, tienes, por ejemplo, una perspectiva de carrera profesional más alta. Digamos, si trabajas en una empresa de 5 personas, pues mucha carrera, mucho ascenso no vas a poder tener. Si trabajas en una empresa de 500, es otra cosa. Las empresas de más de 200 trabajadores pagan un salario promedio en España de 2.200 euros. Y las empresas de menos de 50 trabajadores pagan en promedio un salario de 1.400 euros alrededor. No, estoy hablando de memoria. Quiero decir, las empresas más grandes pagan mejores salarios y tienes más perspectivas de carrera profesional, tienes más oportunidades de conciliar, tienes más oportunidades de capacitación y tienes un trabajo más estable. ¿Por qué? Porque cuando vienen mal dadas, una empresa grande tiene más recursos, puede financiarse más barato y con forma de financiación que una pequeña empresa no puede acceder. Por ejemplo, una empresa grande, si las cosas están mal en España, puede emitir un bono que lo vende en Japón, pero una empresa pequeña no puede hacer eso, solo depende del crédito bancario. Entonces, a todos nos interesa que las empresas sean más grandes. Las empresas más grandes son las que exportan, las empresas más grandes trabajan todo en blanco, pagan todos los impuestos que les corresponden, etc. Pero además hay otra cosa. Dice CEPIME que si las empresas españolas tuvieran el mismo tamaño promedio que las empresas de la Unión Europea, es decir, no el tamaño más grande, sino simplemente el tamaño promedio, se podrían crear en España 1.200.000 empleos. Entonces, esa es una forma que veas de que el tamaño de las empresas te afecta directamente, porque hay mucha gente que está en el paro que podría estar trabajando si las empresas fuesen más grandes. Y gente que está en un trabajo que no le gusta podría encontrar un trabajo mejor si las empresas fueran más grandes. Y entonces ahí siempre vienen los socialistas de todos los partidos a criticar a los empresarios y a autoflagelarnos diciendo que los españoles no tenemos espíritu empresarial, que aquí no se emprende, etc. Y eso es mentira y lo dice CEPIME con claridad. En España se crean cada año más empresas que en Alemania, que tiene prácticamente el doble de población, más empresas que en Francia y más empresas que en Italia, todos países más grandes que España. El problema es que las empresas en España mueren antes.
la mitad de las empresas españolas de las empresas con empleados, no superan los 3 años de vida. ¿Y por qué? Primero, porque tienen una presión tributaria más alta. Y segundo, porque la legislación laboral y la legislación en general es antiempresaria. Hay un montón de regulaciones que supuestamente son para proteger a las pequeñas empresas. Entonces dicen, cuando una empresa alcanza determinado nivel de ventas o determinado nivel de asalariados, tiene que empezar a hacer esto o esto otro. Y al final, como son tantas regulaciones, lo que consiguen es que una empresa, cuando llega al empleado número 49, dice, no contrato ni uno más. ¿Por qué? Porque si tú tienes 50 empleados en tu empresa, primero, tienes que formar un comité de empresa de 5 miembros. O sea, el 10% de la plantilla serían miembros del comité de empresa. A ese comité de empresa le tienes que informar trimestralmente de la marcha del negocio como si fuesen socios. Vale. Tienes que designar 2 delegados de prevención de riesgos. Tienes que crear un comité de seguridad y salud. Tienes que pagar el 20% de la formación de tus empleados. Tienes que hacer un plan de igualdad, porque se presume que las empresas son explotadoras y agresivas y acosadoras. Entonces tienes que hacer un plan de igualdad. No puedes ya presentar balances simplificados. Tienes que empezar a auditar tus cuentas. Entonces, claro, esto es lo que está denunciando Cepime. Dice, no crecen las empresas porque no las dejan. Porque una empresa con 50 empleados tiene que de golpe ocuparse de todas esas cosas que te estoy mencionando, que se suman a todas las cosas que tienen que hacer todas las empresas, todos los registros contables, todos los modelos de la agencia tributaria, los registros horarios, las leyes de protección de datos, las normas de teletrabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas regulaciones que supuestamente son para defender al trabajador, lo que consiguen es, primero, matan a la mitad de las empresas, porque como te digo, la mitad no llega a los 3 años, y a la otra mitad le quitan las ganas de crecer, porque en el ADN del empresario está crecer, pero con esta norma no se puede. ¿Y el resultado cuál es? Es que tenemos empresas más pequeñas, y eso significa que tenemos menos empleo de lo que podríamos tener, menos innovación, menos exportaciones, menos crecimiento, menos recaudación de impuestos, etcétera. Y tenemos más gente en el paro, que a lo mejor es lo que quiere el gobierno, porque cuanta más gente en el paro hay más gente dependiente del gobierno, y así a lo mejor es un caladero de voto cautivo. Lo que sugiere Cepime con absolutamente razonable es que estos ni siquiera piden que se anulen estas cosas, que si se anularan o si estos escalones regulatorios se estiraran, tanto mejor, evidente. Pero lo que piden es que si yo en un año tengo 49 empleados y al año siguiente tengo 50, que no me pidan todas estas cosas juntas a la vez, sino que me las pidan luego de estar 4 años teniendo más de 50 trabajadores. Es decir, cuando esté confirmada que la empresa ha cambiado, es decir, que la empresa ya es más grande. Porque, por ejemplo, la regulación del plan de igualdad, tú tienes 49 empleados, el año que viene tienes 51, y luego las cosas van mal y vuelves a tener 48, pues bueno, el plan de igualdad queda igual. Y todo ese coste lo tienes que asumir igual. Entonces, claro, esa empresa, ¿qué pasa? Esa empresa va a tender a desaparecer, y eso no le conviene a nadie. En cambio, si tú dices, mira, a partir del momento en que tienes 50 empleados, vamos a dejar pasar 4 periodos completos en que cumplas esa condición, le das aire a la empresa para que crezca y que cuando llegue el momento de tener que cumplir con toda esa normativa, sea más fuerte. A lo mejor en vez de 50 tendría ya 60 o 70 y va a ser una empresa más fuerte y lo va a poder asumir mejor. Entonces, muy importante este informe de Cepime, me imagino que en su página web estará, muy recomendable, e insisto, esto no es algo que tenga que ver con los empresarios, sino que tiene que ver con el conjunto de la sociedad, y es algo que también dice el informe, y me parece que de manera acertada, porque esto beneficia a los empresarios, evidentemente, si pudieran crecer, pero también a los trabajadores, a los parados,
Incluso los pensionistas, porque si hay más trabajadores, las pensiones van a estar más garantizadas que con el sistema en déficit. Incluso las cuentas públicas podrían mejorar porque habría más recaudación y más actividad.